Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hermanas que se han dado cita para tomar esta clase en el proceso de capacitación del Instituto de Capacitación para el Evangelismo. Quiero agradecer la invitación que el pastor Galán, nuestro evangelista de nuestra asociación, nos ha hecho para poder disfrutar de esta reunión, de esta clase. Y bueno, quiero decirles que lo que vamos a ver hoy es un tema muy importante porque nos va a ayudar cómo poder compartir mejor la palabra de nuestro Dios, el mensaje que ustedes y yo tenemos. Pero antes de iniciar nuestra clase, nuestra charla, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos invitarte para que nos acompañes en este momento y nos ayudes para que juntos podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es el capítulo 2 de nuestras clases y es un capítulo que sin duda alguna va a ser de gran bendición para cada uno de los que somos parte del ejército de misioneros, de predicadores, en este instituto de capacitación para el evangelismo. Quiero comentarles que vamos a dividir este capítulo en dos sesiones por la extensión que tiene el capítulo y vamos a ver, aunque en el capítulo, vamos a decirlo así, completo, abarcaría tópicos como cómo enseñar las doctrinas de la ley de Dios, con énfasis en el segundo mandamiento, el sábado y el cambio del sábado al domingo. Es algo que vamos a tocar en esta hora. Posteriormente, en la segunda parte, en el segundo video, vamos a ver cómo enseñar la doctrina de la inmortalidad condicional del ser humano. Creemos que son temas que a menudo nos vamos a encontrar con personas que conocen de manera parcial la Biblia y entonces requerimos llevarlos a una mejor enseñanza bíblica. Así que vamos a comenzar en este momento y entonces una de las cosas importantes es la pregunta, es cómo lograr enseñar esas verdades distintivas que como iglesia tenemos. Ustedes saben que como iglesia tenemos distinción con otros grupos religiosos en el tema de, por ejemplo, los temas que vamos a ver hoy. La mayoría de los cristianos no es que no acepten la ley de Dios como de manera, digamos, general. Ellos van a decirles que sí, la conocen y la obedecen. Sin embargo, se les dificulta entender el papel de la ley de Dios en la Biblia y nosotros hemos logrado, por la gracia de Dios, comprender ese papel que la mayoría de los grupos religiosos, llámense católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hablando del mundo cristiano, no logran asimilarlo. Quiero decirles que la iglesia de Dios, la iglesia que fue fundada por el Señor en el primer siglo, se mantuvo fiel a la observancia de estas hermosas doctrinas. Pero si han ustedes de recordar que el Imperio Romano trató de opacar al cristianismo y en un proceso de decadencia que vivió el cristianismo, fueron olvidando algunos principios. Después vino la edad lo que le llamamos la edad oscura, la edad media y todo el proceso también en el cual se ocultó mucho de la palabra de Dios, lo que llevó entonces a hacer prácticamente que se sepultaran algunas enseñanzas importantes que la Biblia nos da. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo vamos a enseñar la ley de Dios, acerca de la ley de Dios a las personas. Y vamos entonces a centrarnos en primer lugar cómo estudiar el tema con nuestros amigos, los de la Iglesia Católica.
Los católicos no tienen problema en aceptar los 10 mandamientos. De hecho, ellos entienden y les van a decir que ellos guardan los 10 mandamientos. El problema surge cuando con ellos tocamos el segundo y el cuarto mandamiento. Y sí, le atinaron. El segundo mandamiento, pues de acuerdo a lo que dice la Biblia, allá en Éxodo capítulo 20, tiene que ver nada más ni nada menos que con las imágenes y la adoración de las imágenes. Y el cuarto mandamiento pues, tiene que ver con la observancia del sábado. Por eso conviene fortalecer, conviene tener que tengamos una, un acercamiento con ellos para reforzar en la gente, en los amigos, los hermanos católicos, la convicción en algunas áreas específicas antes de estudiar los mandamientos mencionados. Es decir, uno de los principios que no debemos olvidar, que debemos recordar siempre, es que nosotros no vamos a ir a ofender a nadie, vamos a ir a llevar la verdad. Y por lo tanto, cuando ustedes y yo vamos a compartir la palabra, tenemos que buscar algunos puntos en los cuales la gente se va a sentir en confianza, se va a sentir que se les toma en cuenta. Y eso es muy, muy válido para los que queremos enseñar la palabra de nuestro Dios. Entonces, para empezar, debemos entender que para Dios cada uno de los mandamientos es importante. Si nosotros vamos y tocamos estas citas que ustedes están viendo en la pantalla, San Mateo 5, 17 al 19, vamos a encontrar que dice que Jesús habló y dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Obviamente aquí se está refiriendo tanto al tema de la Biblia, de la ley. La ley son los escritos de la Torá, y entonces los profetas pues son los otros escritos. Y dentro de ello pues está el tema de la ley de Dios. Y entonces el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros comprendamos que para Dios todos los mandamientos son de gran valor. En el capítulo, voy a solamente citar estos textos, ustedes tomen nota de estos textos mientras vamos hablando, porque va a ser por tiempo difícil ver todos los textos, solamente estoy comenzando para ejemplificar que todo lo que estamos viendo tiene sustento bíblico. He aquí, dice, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando la gente se aparta de Dios es porque ha dejado de obedecer los mandamientos. En segundo lugar, es importante recordar y hacer ver que la ley de Dios es inalterable. En las matemáticas de Dios, 10 mandamientos menos un mandamiento es igual a 0. Ustedes han, y yo hemos leído Santiago 2, 10 al 12, donde enfatiza todo eso, ¿no? Que si alguien de nosotros dice que guarda los mandamientos, pero ofende uno, pues se hace culpable de toda la ley. Por lo tanto, entonces, no podemos nosotros presentar una, una obediencia a medias en torno a este tema tan importante. Así que hasta ahorita llevamos estas dos recomendaciones para reforzar tanto en nosotros como en la gente la importancia de lo que es la fidelidad a Dios. Los verdaderos cristianos guardan los 10 mandamientos. ¿Sí? Nosotros tenemos que llevar a la persona a entender lo que la Biblia dice
en San Juan 14:15. Este es un pasaje pues, que ustedes y yo como adventistas lo hemos dicho, lo hemos comentado y lo hemos leído más de una ocasión, donde dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, recuerden, antes de estudiar, antes de meternos al, a presentar propiamente los mandamientos como tal, la ley de Dios como tal, debemos ayudar a la persona, al hermano que está aprendiendo, a nuestro alumno, que para Dios la obediencia a su ley, a su palabra, es bien importante. Y ahí ustedes no van a tener ninguna complicación porque la gente entiende que Dios requiere y demanda obediencia. Así que partiendo de esto, pues vamos a ir adelante. En el tema de los católicos, yo creo que es más, es menos complicado lograr hacerles ver la importancia de obedecer la ley de Dios porque ellos, pues se ve claramente, usted puede demostrar que el sábado es el día de reposo y que el adorar las imágenes, pues no está en la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos al mundo evangélico? El mundo evangélico tiene más problemas para entender este tema. ¿Por qué dedicar tiempo a los temas del plan de salvación cuando se estudia con los evangélicos? Bueno, por tres razones. Uno, porque debemos estar seguros de que los entienden bien. Segundo, porque le resultará más fácil aceptar las verdades nuevas si ellas están relacionadas con verdades que conocen y aceptan. Y en tercer lugar, porque ellos necesitan tener la seguridad de que los adventistas no somos legalistas, que creemos en la que creemos en la justificación por la fe. Pero justamente, queridos hermanos, aquí es donde viene el problema. Aquí es donde viene la complicación. Porque en el entender evangélico, pues ellos han quedado de alguna manera con una comprensión limitada del evangelio como tal y por ende de lo que tiene que ver con la ley de Dios y los mandamientos. Esto en la mente del evangélico, del protestante, no logran entender porque ellos no entienden correctamente la justificación por la fe. Y porque hay varias corrientes en los cuales ellos están fundamentados, como el calvinismo, en el caso de los testigos de Jehová, pues ellos tienen otras corrientes que tienen que ver con unas creencias, en el caso de los testigos de Jehová, creencias arrianas, donde niegan muchas cosas que ustedes y yo conocemos. Por ejemplo, en el área de los evangélicos, la mayoría de ellos son calvinistas. Y el calvinismo te va a enseñar por lo menos 5 cosas que quizá nosotros mismos a veces pues no nos hemos adentrado a estudiarlas. Y voy a compartir con ustedes, permítanme aprovechando la tecnología aquí presente, voy a voy a mostrarles a ustedes cuáles son los 5 puntos del calvinismo. Y eso nos va a ayudar a entender por qué se le dificulta a los hermanos evangélicos entender eh, este asunto. Quizá nos metamos un poquito en un terreno pues, que tiene que ver con las posiciones teológicas, pero vale la pena hacerlo para entender la mente del hermano evangélico. Ustedes no pueden y yo no podemos llegar a una persona sin conocerla. Es muy necesario en la relación que tengamos con la gente, saber a qué público le vamos a hablar, saber qué conocen, qué saben, en qué creen, y por eso es mi propósito mostrarles brevemente los 5 aspectos fundamentales del calvinismo, que es una de las corrientes que más ostentan los hermanos evangélicos. Y permítame entonces, aquí voy a compartir este documento. Aquí están los 5 elementos
que ellos ostentan. De este lado aquí, no sé cómo estamos viendo la pantalla, del lado izquierdo van a aparecer los puntos del arminianismo, en la cual está fundamentada muchas de las cosas que ustedes y yo creemos, y del otro lado está el calvinismo. Por ejemplo, ellos creen en la depravación total. ¿Sí? Nosotros, al estudiar con ellos, vamos a encontrar que ellos van a decir que creen que debido a la caída, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios, que su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Por lo tanto, su voluntad no es libre. Hay una depravación total. De alguna manera, digámoslo así, que pareciera ser que nosotros también creemos como ellos. Nosotros también creemos que el pecado trajo una consecuencia pues de depravación al mundo. Sin embargo, ellos no toman en cuenta la, el libre albedrío que tenemos nosotros de poder buscar a Dios. Ellos no lo creen así. Y entonces ellos dicen, por ejemplo, que la fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador, no el don del pecador a Dios. Es decir, es una complicación que ellos no logren entender el libre albedrío. Por lo tanto, el hombre pues no tiene facultades de decidir. Y entonces nos vamos al segundo punto del calvinismo, que es la elección incondicional. Es decir, el hombre, volvemos otra vez a lo mismo, voy a sintetizarlo. Dios decide quién se salva y quién se pierde. Es decir, ya Dios ha escogido a ciertas personas para la salvación antes de la fundación del mundo. Ellos creen que desde antes de que esto se creó y todo, Dios ya tenía la lista, Dios tiene la lista de los que se van a salvar, y entonces por eso ellos se les dificulta entender que una persona tome decisiones pues para aceptar a Dios o bautizarse o asuntos así, ¿no? En el punto número 3, ellos creen que la redención la expiación es limitada, es decir, Jesús vino a morir solamente por esos que ya están seleccionados por Dios en el concepto anterior. Y en el punto número 4 de sus creencias, el llamamiento, o hay una gracia irresistible, es decir, si cuando hablamos de gracia irresistible, es que además del llamamiento general a la salvación, que se hace a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial. O sea, usted puede predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo, como ya sabe quiénes se van a salvar, pues se los trae hacia acá. Entonces, si yo ando mal, ando en pecado, pues no importa, el Señor me va a salvar a cualquier costo y de cualquier manera. Entonces ahí es donde hablarle a un evangélico sobre el concepto de obediencia se le dificulta. Y finalmente la perseverancia de los creyentes, todos los escogidos por Dios, redimidos en Cristo, y a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos y perseveran hasta el fin, ya que dicen ellos, ya que son preservados en la fe por el poder de Dios, el Todopoderoso. Entonces, a ellos se les dificulta entender el libre albedrío, se les dificulta entender la responsabilidad del ser humano para con Dios, y entonces se les dificulta comprender el tema de la obediencia a Dios. Por eso es importante, yo les animo a que nos metamos a investigar más sobre lo que cree la gente con la que vamos a estar trabajando. Nosotros debemos resaltar ante los evangélicos que no hay justo ni aún uno, muy parecido a lo que veíamos de depravación total. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también debemos resaltar que somos justificados gratuitamente por gracia, por la fe, sin las obras de la ley.
Y es aquí donde también encontramos que el mundo protestante, el mundo evangélico, piensa que nosotros somos legalistas porque guardamos la ley, pero no logran entender que nosotros obedecemos la ley por amor a Dios. Ahora, Romanos 3:20 dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Eso nosotros debemos dejar bien patente en la mente de la gente que nosotros creemos en la justificación por la fe. O sea, no demos la idea de que nosotros creemos que somos justificados por la obediencia a la ley de Dios, porque esto no es así. Ahora, el apóstol Pablo dice, sin embargo, luego por la fe invalidamos la ley, y él mismo contesta de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque aunque la ley no perdona, tiene una importante función que cumplir, es decir, nos ayuda a descubrir cuando estamos en pecado y entonces nos lleva a Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, esto nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos ayudar a los hermanos a comprender por qué es importante entender el Evangelio antes de ver otras cosas. Y aquí el apóstol Pablo hace una declaración en tres, por lo menos en tres citas, en Gálatas 5:6, dice, lo que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. En Gálatas 6:5 repite lo mismo, que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, y en 1 Corintios 7:19 repite lo mismo. Pero el apóstol Pablo en la primera cita de Gálatas 5:6 dice que lo que sí vale es la fe que obra por el amor. Gálatas 6:15 dice, habla de que lo que sí vale es que somos nuevas criaturas. Y en 1 Corintios 7:19 dice que lo que sí vale es la obediencia a Dios a través de los 10 mandamientos. Si nosotros vamos llevando a los hermanos protestantes, evangélicos, hacia este camino de hacerles ver que la circuncisión era un rito, era una señal para los hijos de Abraham y su descendencia, pero que nosotros debemos entender que la fe siempre fue lo más importante. Y aquí vamos a entrar rápidamente porque el tiempo es oro para nosotros. Aquí vamos a entrar en lo siguiente. Permítanme compartir este cuadro que voy a mencionarles, porque en el Antiguo Testamento, por la ley, y en el Nuevo Testamento, por la gracia, es una pregunta. O sea, a veces hemos logrado, o no hemos logrado, hemos dado la impresión de que, de que creemos, o la gente cree, que en el Antiguo Testamento el medio de salvación pues era la ley, era la obediencia a la ley, y que en el Nuevo Testamento la gracia. Por eso van a encontrar a muchos evangélicos y hermanos protestantes que dicen, no, es que los adventistas siguen en el antiguo pacto. Ahora, ¿cómo ayudarles a comprender su error sin ofenderlos? Bueno, aquí hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 citas, 6 puntos para ayudarles. Primero es que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios misericordioso y clemente. Y hay una serie de citas que ustedes pueden echar mano de ellas. Si gustan, a través de los pastores, yo les puedo hacer llegar esta presentación. Y en segundo lugar, vemos que Dios manifiesta su gracia. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios misericordioso, a un Dios clemente, y no solamente a un Dios que exige que la gente se someta a su voluntad, que es la herramienta favorita que el diablo utiliza para alejarnos de Dios. En el Antiguo Testamento habla de la necesidad de convertirse, Ezequiel 14:6 y 18:30 al 32, Joel 2:12 al 13, dice que debemos volver a Dios. En el Antiguo Testamento enseña que la justificación del pecador no es un acto de la gracia de Dios. Venid luego y estemos a cuentas, dice el profeta Isaías. En el Antiguo Testamento enseña que Dios le ofrece al pecador la oportunidad de vivir el milagro del nuevo nacimiento. ¿Sí? El rey David, en ese clamor que él está, que será pues mostrando en el Salmo 51, el rey David
dice lo siguiente, en el 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él hablaba de una transformación en el corazón, en su corazón. Por lo tanto, tenemos que llevar a la gente a eso, que en el Antiguo Testamento la gracia se hace patente. Y la ley en el Nuevo Testamento. Es decir, la gracia que ellos creen que solamente es para el Nuevo Testamento aparece en el Antiguo, y la ley que ellos creen que es solamente para el Antiguo, pues la Biblia lo presenta en el Nuevo. Y aquí brevemente dice el apóstol Pablo, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, la ley es espiritual, la fe por la cual somos salvos no anula la ley. Ahí ven las citas. Jesús no cambió ni una jota ni una tilde de la ley. El cristiano debe guardar los mandamientos de acuerdo a San Juan 15:10 y 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es importante la obediencia a todos los 10 mandamientos, lo que ya vimos en Santiago 2:10 al 12. Esto es importante que al estudiar, antes de llevarlos a ver los 10 mandamientos como tales, debemos dedicar tiempo para que los hermanos de corte evangélico entendamos primero el Evangelio. Y el Evangelio está plasmado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, el amor en lugar de la obediencia, que es otra cosa también que el evangélico ostenta, ¿no? Es amor y nada más. O sea, si tú amas a Dios, pues no es importante lo demás. Sin embargo, la Biblia relaciona el amor y la obediencia. Los mandamientos de amar a Dios y al prójimo está plasmado en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús hizo mucho énfasis en este asunto. También dice Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol Pablo habla acerca de esto. Y entonces San Juan 3:16, un texto que ustedes y yo conocemos de memoria, nos muestra que Jesús es el mejor ejemplo de cómo el que ama guarda la ley. Por lo tanto, tenemos aquí la oportunidad de llevar a la persona hacia adelante. Ahora, estamos bajo el nuevo pacto y eso debemos guardar la ley bajo el nuevo pacto. Bueno, el antiguo pacto se basó en las promesas de fidelidad del ser humano. Sí, cuando vamos a Jeremías 31, en Jeremías 31, vamos a encontrar que el Señor está hablando de esta manera. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y él habla acerca, dice, no como el pacto que hice con sus padres. Entonces dice el versículo 34, no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El antiguo pacto se basa en la promesa de esa fidelidad del ser humano y de Dios hacia el ser humano. El nuevo pacto se basa en la promesa de Dios, Génesis 3:15, que es el protoevangelio, la primera demostración del evangelio, cuando Dios le da la garantía a Eva de que finalmente su simiente vencería a la serpiente. El nuevo pacto, por lo tanto, está hecho sobre mejores promesas, dice la palabra de Dios. El ser humano que acepta la promesa de Dios entra en el nuevo pacto, y entonces, como la ley no es contraria a la promesa de Dios, pues tenemos nosotros que ser fieles a él. Ahora, ¿cómo guardar el segundo mandamiento? Tenemos los siguientes 5 minutos. Vamos a tratar de resumir esto. ¿Cómo enseñar el segundo mandamiento? Bueno, el segundo mandamiento, después de que ya estudiamos la importancia de la ley de Dios, pues vamos a hablar acerca de cómo estudiar estos 2 capítulos, 2 lecciones de la Biblia que vemos como el segundo y el cuarto mandamiento. Preguntas o objeciones. ¿Tiene algo de malo tener la foto de nuestros seres queridos o las que se usan con fines didácticos y decorativos? Porque el católico, por ejemplo, dice, pues no adoramos a las imágenes, nosotros las veneramos y las tenemos como una referencia de los milagros. Y entonces hay otra declaración. Nosotros adoramos a Dios a través de la imagen. Aunque la intención, queridos hermanos, sea buena, Dios no acepta que se lo adore a través de una imagen. Él fue claro en este asunto, y en Isaías 42:8, Hechos 17:29,
ustedes pueden llevar a los hermanos. No es malo ser celoso, porque Dios dice que es un Dios celoso. ¿Por qué? Bueno, hay una diferencia entre adorar y venerar a una imagen. Adorar imágenes y venerar imágenes son dos grados diferentes de culto. Es decir, y sobre todo porque las imágenes que se muestran normalmente están ligados al tema religioso. Ellos veneran a las imágenes que fueron bendecidas por el sacerdote o que fueron canonizados por el sumo pontífice, en este caso el Papa. Entonces tiene un contexto espiritual y religioso, por lo tanto se convierte en un tema de adoración. Y el mandamiento, pues es claro, prohíbe las imágenes de todo tipo, no nada más alguna, ¿no? El mandamiento no hace diferencia entre imágenes paganas e imágenes cristianas, simplemente el mandamiento está haciendo referencia a desviar la atención del hombre hacia Dios, entonces, de Dios. Y por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos del segundo mandamiento, pues nos vamos a mostrarles que la Biblia es categórica para decir no debemos adorar las imágenes. Ahora, ¿cómo enseñar la doctrina del sábado? ¿Cómo enseñar la doctrina del sábado? Y vamos a llevar a los hermanos al sábado de Edén a Edén, es decir, en otras palabras, mostrar la permanencia del sábado. Y vamos a llevarlos a entender que el sábado fue establecido como día de reposo en el Edén, que el pueblo de Israel guardó el sábado desde antes que Dios proclamara y escribiera los 10 mandamientos. Cuando Dios proclamó los 10 mandamientos, reiteró, les recordó el compromiso, la obligación de guardar el sábado. Y aquí yo hago referencia a Éxodo 28 al 11, pero también a Deuteronomio 5, que es la repetición de la ley en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Y es importante resaltar que la razón por la cual se pide guardar el sábado en Éxodo es porque el sábado nos recuerda a un Dios creador. Y en Deuteronomio 5, Dios nos dice, recuerda que fuiste esclavo, es decir, tenemos una razón más por la cual guardar el sábado. Nosotros como cristianos creemos que somos criaturas de Dios y también somos el resultado de la redención en la cruz del Calvario. El pueblo de Dios guardó el sábado, el pueblo de Dios de la antigüedad guardó el sábado, y el sábado es una señal de lealtad. Eso dice Ezequiel 20, 12 y 20. Nosotros ahí encontramos que Dios se relaciona y se identifica con el pueblo que guarda el sábado. Y los gentiles del Antiguo Testamento debían guardar el sábado para ser aceptados como parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús guardó el sábado. Ustedes recuerdan esa cita de Lucas cuando dice que de acuerdo a su costumbre entró al templo y ahí él se puso a leer la escritura, ¿no? Y María, la madre de Jesús, y otras mujeres piadosas también guardaron el sábado después de la crucifixión. Y en la eternidad se guardará el sábado. Entonces, debemos llevar a la persona desde el Edén hasta la eternidad. Desde antes de la creación del mundo, ya el sábado estaba establecido. Y cuando todo se restaure, también estaremos para siempre guardando el sábado en la tierra nueva. Por lo tanto, hay algunos versículos, sin embargo, que hablan acerca del domingo. Ahora, en algunos versículos, la pregunta es, ¿habrá alguno que llama el domingo día del Señor? ¿Cuál de esos versículos dice que el domingo es día santo? ¿Cuáles de esos versículos dicen que el domingo sustituye al sábado como día de reposo? Y lo vamos a ver, aquí hay una relación de textos donde se menciona el domingo. Y en 28.1 vamos a encontrar si vamos a llevar al hermano ahí para que le preguntamos, dice el domingo que el domingo es el día del Señor, y ahí prácticamente ahí hace la diferencia en Mateo 28, hace la diferencia entre el domingo como primer día de la semana y el sábado como un día especial. Ahora dice que el domingo es un día santo y ahí ustedes van a ir llevándolo de tal manera que la gente entienda que casi todas las respuestas pues son no, porque Dios no cambió el sábado, porque el Señor no le da una relevancia al domingo como día del Señor, ni como día santo, y por supuesto nunca vamos a encontrar que se sustituya
el domingo por el sábado. Así que si usted puede tomarle una captura de pantalla a esto, tómelo, o ya lo anotó en alguna libreta. Bueno, es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, cuando nosotros vamos al trabajo de esto, pues nosotros en nuestros grupos pequeños, ahí en la reunión de cuando damos la clase, bueno, pues vamos a llevar lo que ya nosotros en esta clase hemos aprendido. Y por supuesto, para más respuestas, vale la pena pues estudiar bien nuestra Biblia. Termino diciéndoles, porque el tiempo es nuestro reto a vencer. Aquí hemos terminado esta parte. Para no perdernos en todo esto, hay una forma práctica de usar la Biblia y quiero compartir con ustedes una recomendación. Miren aquí en la parte de mi Biblia, en la parte posterior de mi Biblia, a ver si alcanzamos a ver, voy a cerrar la presentación para poder estar más grande la imagen. Aquí, en mi Biblia, solamente es un ejemplo, al final de mi Biblia puse la ley de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces yo puse el primer versículo que voy a usar para estudiar el tema de la ley en el Nuevo Testamento. Y entonces me voy a Romanos 7:12, que es una cita que ya vimos anteriormente en la presentación, Romanos 7:12. Y Romanos 7:12 dice: "O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo". Perdón, 7, estoy aquí ya, creo que estoy un poquito desplazado. Romanos, aquí dice así. A ver, permítame, estoy un poquito desubicado en esta nota que hice. Pero lo que quiero darles a entender, queridos hermanos, es que nosotros debemos tener un manejo. Estoy aquí, estaba en Corintios. Sí, Romanos 7:12 dice así: "De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno". Yo ahí tengo mi primera cita bíblica. Abajo de donde terminé de leer, le puse la siguiente cita para ir guiándome y le puse Romanos 7:19, Romanos 7:14. "Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado". Y de ahí yo me voy a Romanos 3:31 y todo lo voy anotando al terminar el versículo que estoy leyendo. Esto me va a permitir ir guiando a la persona. A veces hay personas que te dicen: "Bueno, vamos a estudiar solamente con la Biblia, no me traigas ningún otro libro, esto lo van a encontrar ustedes entre la gente". Y entonces ustedes deben manejar la Biblia, pero esta es una forma, una práctica que bien puede ayudar. Y entonces aquí, cuando yo llego a este pasaje, entonces aparece otra vez Mateo 5:17, y así voy anotando después de cada pasaje en la siguiente cita a donde yo quiero llevar para complementar mi estudio. Así que, queridos hermanos, espero que, aunque sea poco tiempo, hayamos podido comprender, o sea de beneficio, el haber visto la forma como enseñar la Biblia en esa primera parte del capítulo, el segundo y el cuarto mandamiento y la ley de Dios. Que el Señor les bendiga para que juntos podamos seguir compartiendo el amor de Dios a las personas. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos y prepáranos para seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.